un evento muy cálido y muy rico en muchos sentidos. Y bueno, el turno ahora es una tercera presentación editorial de un libro que está en prensa, ¿no? De hecho, está en prensa, es el libro más reciente de nuestro querido doctor Humberto González Galván, al que le queremos decir que esto también es un pequeño homenaje, que como parte de nuestra academia, parte de ser formador de muchos de nosotros, ahora amigo, colega, es una pequeña muestra de cariño, del respeto y de la admiración que estoy segura que todos sentimos por ti, Humberto. Entonces, pues bueno, les quiero comentar algunas cosas que en mi humilde opinión, ¿verdad? Es un texto muy original. Es un texto que, como él dice, es eh, una osadía, ¿verdad? Se llama Hermenéutica del Acontecer acerca de lo nuevo, en el que eh, hay una palabra acontecer, implica el acontecimiento y al mismo ser. Y bueno, esta es una obra que es continuidad o pretende ser un trabajo que continúa lo que Humberto ya adelantó en un texto que se llama Hermenéutica del Instante, publicado en el 2016, en el que nos muestra las andanzas en regiones particulares del ser, ¿no? En palabras de él. Conversaciones que yo siempre he admirado con él, cómo hace conversar justamente a la filosofía con la literatura. Y en ese texto de hermenéuticas del instante, pues conversa con Cervantes, con Freud, con Thomas Mann, ¿no? En esas regiones de las ideas que él menciona como el homo viator, del que también después va a escribir, va a hacer otro texto, ¿no? Que llega, como dice también, en ese continuo viaje haciendo una parada. Hermenéutica del acontecer acerca de lo nuevo, pues es también un espléndido viaje en su lectura, es una andanza que para el lector es eso, un acontecimiento en sí mismo. Y esta obra es un texto filosófico que a mí me parece muy original por la propuesta estilística, que me parece también única. Me parece que es una compilación de ensayos que pudiera pensarse que no tienen que ver entre sí, pero se unen a través del concepto justamente de acontecer y ser, ¿no? Eh, es una propuesta cuya estructura está, decía, hecha en distintos textos y, y también cada uno de esos textos es un acontecer en sí mismo. Y también pues se trata de esas andanzas en las distintas regiones del ser. Y lo cito Humberto, dice, si el ser habita en sus distintas regiones de distintas maneras, de igual modo habrá que caminarlas con cadencias multiformes. Caminar una región cualquiera implica poner en juego todos los sentidos y conversar con ello que esa región las enfrente. A esto llamamos acontecer. Nuestro Humberto es nuestro propio homo viator, que nos ha enseñado a andar en distintas regiones de la filosofía, en las que él mismo se ha ocupado de andarlas, que han sido sus propuestas para nuestra carrera, el senderismo filosófico, la sabiduría de los pueblos originarios y las prácticas filosóficas. Viajante, acontece y eso es Humberto en nuestra academia. El libro está organizado en partes, no en capítulos, en partes, porque así lo menciona Humberto en la parte introductoria. Y bueno, la primera
es una andanza eh, muy enriquecedora y muy placentera, ¿verdad? Que está dedicada a Hannah Arendt y a Heidegger, eh, como, como acontecer pensantes, ¿no? Así les llaman, nos explica también en ese apartado por qué ha puesto en juego las palabras acontecer con esa S, ¿verdad? Y que justo hace referencia a cómo Maite Heidegger en ese vínculo del tiempo y el ser, a través de un concepto que yo prefiero que él en un momento más nos explique, eh, como dicho término, ¿no? Pasa al castellano como un evento o acontecimiento, pero que está siguiendo el mismo estilo de pensar heideggeriano sobre estos juegos, ¿no? De las palabras, y transformando la palabra y la sintaxis en diferentes sentidos que los va develando. Y pues eso hace el doctor González ensayando el término de acontecer, plantando una provocación, ¿verdad? Que seguramente sí es una semilla, como él dice, ¿no? La semilla que tenga, pues, fecundidad, el barbarismo, ¿verdad? Del que él habla atreviéndose con este juego de acontecer, y nos dice, en sus palabras, que dice, esta metafísica, otra entiende al ser instalado en en la más inminente instante, capaz, bajo ciertas circunstancias azarosas, de hacer desde sus senos surgir lo nuevo, la poiesis, ¿no? Entonces, este término de acontecer, pues también pretende ser eso, algo nuevo, eh, que se devele a través de los acontecimientos y las distintas formas del ser. Y bueno, nos dice por qué, o plantea la pregunta, en qué sentido es poético o filosófico y político, ¿no? En el encuentro intelectual y afectivo que que va a haber entre Hannah Arendt y Heidegger. Es un acontecer el encuentro de estos dos personajes. Y bueno, la respuesta, como veremos, pues pasa o va a pasar, ¿no? Por distintos aconteceres eh, que van teniendo esos dos pensadores contemporáneos, y nos los va a explicar Humberto a través de distintas regiones del pensar, como es Alain Badiou o como Zizek, ¿no? Hablándonos de un amor acontecimental, ¿no? El de Arendt y Heidegger. Y bueno, de esta relación amorosa entre estos filósofos, habla un poco de la biografía de ellos y bueno, pues en general narra en esa atmósfera del acontecer como algo gestante de lo nuevo, ¿no? Ese amor entre esos dos filósofos. La segunda parte es sobre filosofía, bueno, se llama Filosofía para diéresis con niños, acontecimientos hermenéuticos y un ejercicio de aplicación. Y bueno, este también es un apartado muy interesante que podríamos pensar como un metatexto, ¿verdad? Dividido a su vez en 5 partes y anexos. Y bueno, él nos dice en esta región va a estar habitada por Matthew Liebman, por Anne Margaret Sharp y por Eugenio Echeverría. Y pues aquí se narra, o nos empieza a narrar Humberto, el tiempo que experimenta estando en San Cristóbal de las Casas, en la casa de Eugenio Echeverría, donde Humberto va a pasar un tiempo para aprender sobre filosofía para o con niños. Y bueno, en el apartado plantea 4 problemáticas que va abordando a lo largo del mismo. Una de ellas, por ejemplo, es justamente sobre la discusión en la preposición, si es filosofía para niños o filosofía con niños, ¿no? Y ahí va a desarrollar ciertas discusiones filológicas, etcétera, y que se van a ir desarrollando, pero también tiene que ver una parte con otra, ¿no? Una parte va llevando a la otra, digamos.
En el segundo problema hay un énfasis en filosofía para niños en relación al diálogo por su estructuración contra un énfasis conceptual que tiene que ver con la hermenéutica, la conversación, ¿verdad? Que tiene, esta una tiene estructuración y la otra no, entonces ahí está esa explicación que nos va haciendo el autor con base sobre todo en una hermenéutica gadameriana. Y un tercer problema que aborda en este apartado se detiene en el concepto de comunidad de indagación, que es de John Dewey, que es un concepto muy importante para para esta práctica filosófica con niños, o para niños, y que después va a ser parte de todo el desarrollo de las prácticas filosóficas, ¿no? Y ahí mismo también Gadamer, que es pensador de sus amores, ¿verdad? Igual que Bachelard, la revisión de distintos conceptos que los hace entre conversar y dialogar, ¿no? Con relación a la filosofía para niños. Luego también hay un segundo apartado, bueno, el tercer problema es sobre el diálogo, pero en relación o tiene sentido allá todavía con lo anterior, pero un constructivismo piagetano, donde aquí tiene que ver la infancia, ¿no? Y las distintas fases de la indagación y aspectos que retoma Humberto de la vida cotidiana, ¿verdad? De este origen natural de la filosofía, como lo eran las calles griegas, y haciéndonos pensar que los conceptos filosóficos que están incorporados en distintas disciplinas, pero que cuando los niños se preguntan acerca del significado de algún concepto, y él pone, por ejemplo, al principio conceptos científicos, este, para ellos, en realidad están haciendo más que querer aplicarlos a una práctica, ya están haciendo filosofía, ¿no? Y que en ese caso, por ejemplo, sería una filosofía de la ciencia. Y el último problema que se aborda en este apartado, pues va a ser sobre el asunto de los materiales que son, digamos, los adecuados para la filosofía para niños o con niños. Y ahí nos habla de novelas, cuentos, poemas clásicos y es un poco la parte de la aplicación. En un tercer apartado de este texto, del libro, se titula Del onerismo geológico, Minas y Casa de Gastón Bachelard. eh, y bueno, esta región, siguiendo el mismo vocabulario, lenguaje de Humberto, pues está con Gastón Bachelard en la región habitada por Mario Jaime Rivera, un colega de nuestra universidad que también pues se dedica a cuestiones del teatro, de la literatura, de la poesía, y ahí hay un ejercicio que hace Humberto en relación a tierra, tiempo, a la definición de amor, y aquí, por ejemplo, el apartado está subdividido en 5 atmósferas metafísicas. Y bueno, lo que explica Humberto en general ahí es que es un borrador o que él leyó un borrador en el 2013 durante una presentación de la obra teatral de Mario Jaime que se llama Lilith, que fue merecedora de un Premio Nacional de Dramaturgia en Mexicali y publicada en el 2012 y sobre la cual Humberto es que hace toda esta indagación eh, pues filosófica y metafísica, ¿no? A través de juego, espacio y tiempo. El cuarto apartado se llama Mi semblanza con Heidegger y pues ahí es una narración pues muy cálida de Humberto porque es, digamos, su encuentro con la filosofía, ¿no? Cuando él sale de Mexicali y se va a la Ciudad de México a estudiar y cómo se enfrenta a la obra de Heidegger, eh, y bueno, pues aquí es donde él mismo camina, ¿no? Esa región que habita. Y es, como dice, una manera performativa muy particular y que tiene que ver con el ser y el tiempo, ¿no? De Heidegger. Y
dice también en el horizonte lírico que aquí se camina, es mucho más explícito e íntimo, ¿no? Y aquí tiene que ver con los primeros capítulos, se ve un ente desde fuera, en los últimos va a ser mucho más contemplativa, ¿no? Óntica o íntima. Y la última parte de su libro, llamada Acontecer Conversación, conformada por 4 conversaciones, que habla de la infancia, la juventud, la adultez y la vejez, y es un ejercicio conversacional que eh, fue puliendo, ¿verdad? Para cerrar esta hermenéutica del acontecer, pero que eran ideas y borradores de distintas secciones, de distintos momentos, de distintos tiempos, ¿verdad? Que los fue puliendo y los fue aproximando para entregarlos en este texto que eran, digamos, momentos de 20 años, ¿no? Vividos durante 20 años. Entonces son distintas conversaciones. Y como decía, pues los primeros capítulos él mismo nos explica, es como ver desde fuera, de una manera contemplativa, y los últimos, es algo mucho más íntimo, más interior. Y bueno, es el caminar de Humberto, es el acontecer en distintas regiones, son sus andanzas. Jorge Luis Borges es una de su acontecer constante y, y pues nos ilustra, nos lleva por un viaje eh, muy placentero, un viaje que pareciera como ir a las pinturas rupestres, allá a San Javier, que no es un camino que se puede observar de manera a primera, ¿no? Sino que nos va llevando por veredas en ese senderismo filosófico que nos ha dejado de herencia y que, y que pues obviamente yo les invito a adquirirlo, a leerlo, a disfrutarlo. En cuanto esté listo, nosotros vamos a mandarles un correo para decirles, seguramente estará disponible en digital. Y bueno, yo le cedo la palabra al autor para que nos platique con mucho más tino a este acontecer. Gracias. Muchas gracias, Mónica, Senorina, colegas, todos. Y estoy muy emocionado por muchas cosas. Primero que nada, quisiera pues, felicitar, como hizo René en una de las mesas anteriores, ¿verdad? A todos los que hicieron operativamente posible lo que está sucediendo, que es un trabajar. En esta ocasión yo no lo viví de carne propia, eh, los dejé a solitos en todo, absolutamente, y en el transcurso de estos 2 días incluso he mantenido un bajísimo perfil en participaciones en este Congreso Séptimo Internacional de Filosofía, un esfuerzo de muchos años y que pues está adquiriendo ya madurez y se está consolidando entre las regiones de nuestro país, pero no solo en nuestro país. Entonces, esto pues ha sido una estrategia también de relevo generacional, porque la doctora Mónica Ramírez lo dijo sin decirlo, que me acabo de jubilar. Entonces, de la filosofía uno es imposible que se jubile. Yo me jubilé de la universidad, voy a seguir haciendo filosofía de otra manera porque eso va con la vida de uno. Entonces, esto que mencionó Mónica es una especie de herencia también pues investigadora a la universidad. Es una suerte de trilogía en realidad, ¿eh?
Mónica mencionó el libro anterior, que es Hermenéutica al Instante, que también es eso. No agrego más, hizo eh, una extraordinaria visión panorámica de cómo Hermenéutica al Instante es un libro que es el antecedente natural de este, que se llama Hermenéutica del Acontecer acerca de lo nuevo. Aquel libro salió publicado en 2016. Este, esperemos que salga publicado este año, aunque en los tiempos de editoriales de las universidades públicas pues son muy inciertos. Y solo agrego que es el antecedente, este libro que hoy se presenta, aunque está en prensa aún, es el antecedente de otro libro, que por eso es la trilogía, esa mi herencia filosófica escrita académicamente para nuestra universidad, de un tercer libro que apenas acaba de empezar el proceso de dictaminación y que si bien le da, pues en algunos años más también estará en prensa y esperemos que no solo en digital, sino también en papel. Este tercer título se llama Acontecer, de nuevo acontecer con la S mayúscula, Acontecer hermenéutico en clave ontológica 2, veredas y andanzas. Ahí, en este que apenas estoy anunciando ya con una anticipación enorme, lo más original, que se sigue tratando de filosofía para con niños, de un lado, se sigue tratando estilísticamente la argumentación filosófica de la mano de la argumentación literaria, se sigue haciendo eso, y la originalidad más grande, creo yo, por eso este libro antecede a este otro que estoy mencionando, el libro que hoy presentamos aquí antecede al que vendrá en lo nuevo, precisamente. Si este se llama hermenéutica, el acontecer acerca de lo nuevo, el que viene aborda algo que que ya he impulsado, ya muchos colegas aquí conocen lo que he empezado a avanzar en relación a lo que se llama filosofía California. Entonces, imagínense hablar de filosofía California, no solo de Guaycuras, Cochimíes, Pericús, acá en la península del sur, sino del norte, de Iliguas, Cuñáis. Si León Portilla se ha metido en tantos problemas por hablar de filosofía náhuatl, teniendo fuentes escritas, viéndoselas con una lengua viva como es el náhuatl, imagínense si no va a ser nuevo hablar de filosofía California, donde de los californios pues prácticamente no hay gramática, no hay escritos. Entonces, ¿cuál es el documento ahí? El documento son las pinturas rupestres. La filosofía California va a terminar siendo una aventura intelectual que apuesta por una filosofía andante, donde homo viator, el concepto filosófico de lo viator en el ser humano, va a ser central. Lo demás va a ser aprender a darle sentido hermenéutico, filosófico fuerte a las pinturas rupestres, que es así, contamos por miles a lo largo de toda la península. Entonces, son tres obras que intercambian argumentos. Quisiera, porque dije que el relevo generacional me obliga a mantener un bajo perfil frente a los colegas que ya tienen una madurez intelectual suficiente para seguir sus propios caminos con mucha fortaleza, pero sí la doctora Mónica Ramírez se excedió porque todo lo que dijo del libro, pues
Eh, ¿Qué puedo decir yo de esa síntesis? Solo agrego así 2 o 3 pinceladas, ¿verdad? A lo que ella señaló. Por un lado, lo de filosofía y literatura. Y lo conecto, lo que voy a decir, con la presentación del libro de ayer por la tarde también, el de Adriana Sáenz Valadez, que se llama Perspectivas teóricas y críticas del cuerpo visto desde la filosofía y la literatura. Ayer en el debate, cuando se dio esta presentación del libro, se salió ese vínculo, ¿verdad?, entre los argumentos filosóficos y las figuras literarias o las escenas literarias o los personajes literarios, los argumentos literarios que se dan también en las obras de ficción, en la literatura. Entonces yo quisiera señalar que en estos 3 libros que he mencionado, el del 16, el que presentamos hoy y el que viene, no hay distinción, no hay separación entre filosofía y literatura, y no solo entre estas 2 disciplinas importantes en las humanidades, sino no hay distinción en nada. Se habla ahora, y yo creo que está precediendo algo muy inteligente para la academia, hacer transdisciplina. No solamente interdisciplina, buscar un lenguaje común con otros especialistas, sino transdisciplina. Uno es una totalidad. Entonces, uno pilla argumentos del vecino, si el vecino es inteligente, o aunque no sea muy inteligente, no tiene por qué no tener un chispazo de genialidad y muestre una idea que lo deja a uno atónito, maravillado, pues de ahí vamos a tomarlo. Que CONACYT no permita citas de nuestros vecinos brillantes e inteligentes, eso no nos debe preocupar si estamos tras la cosa. Si estamos siguiéndole los pasos a alguna cosa que ya estamos anticipando, los argumentos van a salir de todos lados. Entonces, algo que querría resaltar, ¿verdad? No es que la literatura, una escena literaria, un personaje literario venga a ilustrar lo que un filósofo dijo desde una conceptualización muy rigurosa. No, tan rigurosa es la escena literaria y al mismo nivel se planta para rebatir o para corregir o para ampliar un concepto filosófico como al revés. Y esto no es nuevo, lo que estoy señalando. Ya Kundera lo dijo hace tiempo también, ¿no? Cuando dijo que Heidegger tenía razón, cuando había señalado que la filosofía se había olvidado desde hace mucho de la pregunta que interroga por el ser. Y Kundera le dice a Heidegger, pero Heidegger se olvidó de que cuando Cervantes inventa la novela, la literatura de entonces para acá no hace otra cosa más que interrogarse por la pregunta que interroga por el ser. Entonces, la plana nos la corregimos unos a otros, literatos, filósofos, geólogos, ¿no? Hay un ejercicio aquí con la geología, le llamo geología transmoderna, usando a Bachelard también como bastión. Pero en fin, ese es uno de los pincelazos, ¿verdad?, que agrego a todo lo que la colega Mónica señaló. La relación filosofía-literatura. Y lo otro, y sobre todo por el tiempo, solo voy a nombrar, porque ya los señaló con un poquito de mayor amplitud Mónica,
los autores que aquí se plasman y esta es la otra pincelada, con el agregado de que en efecto, como bien dijo también Mónica, está muy cuidada la estructura y el estilo de este libro. La primera región en la que se camino, que es el vínculo de Hannah Arendt, un vínculo amoroso, un vínculo de cuerpos entre Hannah Arendt y Martin Heidegger, donde se producen en ese acontecer erótico de encuentro filosófico, nada más ni nada menos la gestación del concepto ser para la muerte, que Heidegger trabajaba por esa misma época, y el concepto que con una gestación mucho mayor, pero surgió después iba a decir 9 meses, pero no fueron 9 meses, fue más tiempo, ¿no? La noción de ser para el nacimiento de Hannah Arendt. Pero lo que yo trabajo en ese primer capítulo no es tanto ya el desarrollo de esos conceptos, el desarrollo conceptual, sino trabajo la región de ese acontecer propiciado por ese encuentro de cuerpos, encuentro erótico, encuentro conceptual, simultáneos. Y lo hago, y a eso va la pincelada, con muchas citas, porque me encontré una extraordinaria biografía sobre Arendt de Elizabeth June Bruhl y me apropié de todas las cosas que dice ahí para dibujar esta región con esa andanza particular. Entonces está lleno de citas, ¿no? Muchas citas que terminan en lo que ya señalé. Pero el último trabajo, que se llama Conversar, Acontecer, y que ahí sí le corrijo un poquito a Mónica, porque ella dice que se trató de niñez, juventud, madurez, vejez. Sí, así fue. Pero primero está la juventud, después la madurez, después la vejez, y al final es la niñez. Eso también, uno diría que en los tiempos de la vida, pues no, la niñez va primero. Pero bueno, tendría que revisar ahí para dejar abierta la esperanza en el acontecer, poniendo a la niñez al final. Pero estilísticamente lo importante, aparte de este orden, ¿no? Consciente de manejar así las edades de la vida, un tema en ámbitos muy diversos, no solo filosóficos, poéticos, pictóricos, en fin. Ahí no hay ninguna cita. Si quisiera, de manera hasta rebuscada si quieren, pero no tanto. ¿Cómo está interviniendo mi cuerpo ahí? Yo diría que cuando trabajé la atmósfera de Arendt, Heidegger en la primera región, mi cuerpo no estaba presente, y que en esta última región de juventud, madurez, vejez y niñez, ahí mi cuerpo está presente de principio a fin, ¿no? Y es correcto, así como más descarado, más sin citas, mostrando lo que yo creo a partir de lo que he leído, de lo que he vivido, de lo que he pensado, ¿no? Pero, por supuesto que eso no es del todo correcto tampoco, porque tan presente estoy, aunque con más máscaras, en el trabajo que hago con Arendt y Heidegger, que en los demás trabajos que hago, ¿no? Que ya muy bien señaló la profesora Mónica. Entonces, pues, Hannah Arendt, Martin Heidegger, uno
filosofía para con niños. 2, onirismo geológico, minas y casas. Bachelard, ahí, presente, Bachelard. Y ahí se anuncia como nuevo una filosofía de las preposiciones, precisamente, no solo las 23 preposiciones que tenemos, de cada una de ellas se puede hacer una filosofía. No solo con filosofía para con niños, sino se desarrolla en uno de los trabajos de Heidegger, la preposición entre. Entre. Para Heidegger, el ser no es ente, por supuesto. La diferencia ontológica en Heidegger se finca ahí. El ser no es ente. Diferencia ontológica, ¿no? Pero se contactan en una región que él llama entre. Y entre, la preposición en alemán para entre es zwischen, entre. Ser, ser, ente, bueno, pues entre es una preposición. Hizo grandes cosas Heidegger, profundizando en esa preposición. Entonces, en ese apartado, en esa región 3, donde dialogo con los geólogos, desde Bachelard, desde los libros sobre la Tierra de Gastón Bachelard, surge como un posible nuevo en el horizonte esta filosofía preposicional, donde nos vamos a detener no en los sustantivos, ni siquiera en los nombres, sino en las preposiciones. Luego, Lilith, una obra de teatro de un brillante colega aquí de nuestra región, Mario Jaime. Y Heidegger, en mi horizonte, que fue mi contacto ya en la UNAM para descubrir a Heidegger y a Bachelard de manera simultánea. Y al final, pues ese conversar acontecer de juventud, madurez, vejez y niñez. Cada una de estas regiones se le agrega una adenda reflexiva a manera de, no conclusiones, precisamente se llaman adendas reflexivas para decir, no, pues estas son las conclusiones de este capítulo. Ni son capítulos, sino son regiones para caminar pensando, ni son conclusiones, sino son agregados reflexivos para seguir en el camino. Aunque queda poquito tiempo, pues ojalá haya participaciones, preguntas. Por mi parte, gracias. No, gracias a ti, Humberto. Muchas gracias. Pues bueno, a ver, se abre unos minutos para quien quiera preguntar, participar, comentar. Aprovechemos el tiempo y los cuerpos que tenemos presentes. Julio Reyes, adelante. Hola, buenas tardes. Un saludo a todos. Un saludo al doctor Humberto. Eh, les comento y a modo también de presunción, que tuve la oportunidad de que él fuera mi lector para la maestría que hice acá en Mexicali. Pasé un tiempo allá en La Paz, donde pude tener algunas conversaciones con él que fueron muy enriquecedoras, fueron muy llenas de reflexión y que dejan a uno pensando. Y me da mucho gusto ver que esté, bueno, que ya se haya jubilado, que ya por fin vaya a descansar y a tener la vida del filósofo y que siga publicando. Y vamos a estar atentos a cuando aparezca su publicación.
Y me da la impresión, a lo mejor me equivoco, pero de que tiene cierto carácter de autobiografía o el libro que nos presenta el doctor, no en el sentido de que nos cuente su vida, sino lo que ha vivido. Y, y eso es interesante ver o poder leer no simplemente las reflexiones de una persona, sino las andanzas de una persona, lo que ha hecho en su vida y lo que ha experimentado en su vida. Entonces me parece muy interesante y doctor, pues aquí tenemos pendientes en Mexicali unas, Cerveza, aquí lo unas digo. heladas ahí. Sí. Entonces, para que se reporte con toda confianza para ponernos de acuerdo cuando venga de visita. Muy bien, tanta razón tienes en lo que has dicho sobre lo autobiográfico, que te voy a dar el mejor argumento eh, para apoyar lo que acabas de decir. Y viene pues de la literatura de Jorge Luis Borges, en un poema que no sé cómo, no, a ver, se llama La Suma. Lo leo rápidamente. Ante la cal de una pared que nada nos veda imaginar como infinita, un hombre se ha sentado y premedita trazar con rigurosa pincelada en la blanca pared el muro entero. Puertas, balanzas, tártaros, jacintos, ángeles, bibliotecas, laberintos, anclas, uxmal, el infinito, el cero. Puebla de formas la pared, la suerte, que de curiosos dones es avara, le permite dar fin a su porfía. En el preciso instante de la muerte, descubre que esa vasta algarabía de líneas es la imagen de su cara. Un poema de Borges, La Suma. Alguien que hace mil cosas. ¿Qué le agrego a lo dicho tan bellamente? Y al final ve el espejo de la obra y pues era él. No hay manera de, bueno, sí hay muchas maneras de ocultarnos, por supuesto, pero son solo eso, maneras de ocultarnos. Si nos damos cuenta desde la filosofía de la función de la máscara, pues estamos mejor habilitados para jugar con las máscaras y, y saber que somos nosotros y mantener algo que yo creo que es central para la unidad de todo esto, que es la responsabilidad. Cualquier máscara que nos pongamos, así queramos ponernos una máscara de positivista, riguroso, en la objetividad científica, con una epistemología dura, si no sabemos que esa es una máscara, no estamos siendo responsables de lo que estamos haciendo. Y si sabemos, y la filosofía está para eso, para hacernos entender la realidad, que esta es la realidad. Si somos conscientes de que somos un juego de máscaras, pero que ninguna nos impide ser responsables, entonces nuestra práctica, así sea la de un aséptico purista en su laboratorio, va a ser muy distinta a la de no, a la de del que piensa que esa no es una máscara, que esa es la certeza pura y dura y que no tiene nada que ver. Y Borges nos lo está diciendo ahí. Es un filosofema, es un poema, es una verdad. Con vetas epistemológicas, ya ahí hagamos nuestro trabajo de análisis. Muchas gracias, Julio, y por supuesto, nos vemos pronto en Mexicali. Bueno, Rebeca dice, gracias por compartir los pensamientos que nos hacen tener otra visión de la vida y de una manera perdurará a través del tiempo. Un abrazo y felicidades, profesor Humberto.
Rebeca. Gracias. ¿Alguien más gusta participar, comentar, preguntar? No sean tímidos y tímidas. Es acá entre nos. Aquí hay una pregunta que veo de Carmelita. Dice, ¿cuáles fueron los retos al escribir este libro, profesor? Yo creo que el reto fueron dos, fíjate, Carmelita. Uno, pensar en la estructura del libro y en el estilo del libro, porque todos son trabajos fechados. Por eso se vincula con el anterior de Hermenéutica del Instante. El trabajo de Hannah Arendt y Martin Heidegger lo presenté en uno de estos encuentros que entonces se llamaban Simposios Internacionales de Filosofía. Estos, como este es el séptimo, no recuerdo si aquel era el tercero. Bueno, fue en 2015, hay que echar cuentas. Hannah Arendt y Martin Heidegger, en 2015. Luego, el de los niños, Filosofía para con niños, 2014. Luego hay uno, el de Bachelard, 2018. Luego 2013, luego 2014 y el último que ya son 20 años así de pulir ese último apartado. Entonces, ¿cómo darle unidad estilística a esto? No es un orden cronológico. Entonces tuve que releer, encontrar, por decirlo así, mi propia huella y organizar esos pasos. Qué curioso, aunque si un paso se dio en 2014 y otro se dio en 2018, pues resulta que en la composición ya del mapa quedaba mejor antes la huella del 2014, perdón, la huella del 2018 y después las del 2014, por las ideas que ahí se veían manejando. Entonces, el reto fue ese, estructural, dale, no lo fácil, pues por años, pero no, el camino de nuestra vida no es así derechito, y el camino del pensamiento tampoco. Entonces, el reto fue ese, estructurar. Luego, ya visto, digamos, el bosquejo de ese mapa, ¿no? Releerlo estilísticamente, apoyarlo estilísticamente. Y en este libro en particular, eso se dio con lo que ya dijo Mónica y yo también ya dije hace rato, al principio citas, quizá en exceso, y al final ninguna cita. Y a eso le llamé en algún momento en el texto mismo un crescendo óntico ontológico. Cuando Heidegger habla de la diferencia de lo óntico y lo ontológico, pues resulta que lo óntico es lo que se dice más desde el punto de vista del ente, mientras que lo ontológico es lo que se dice más desde el punto de vista del ser, porque esa es la diferencia entre los, no son lo mismo, pero en la balanza hay una mezcla que uno tiene que organizar en ese zwischen, en ese entre. Entonces, ese fue, yo creo que el reto más importante. Un equilibrio que mantuviera en trabajos así organizados en una ruta que hubo que encontrar, un crescendo estilístico donde al principio se enfatiza, se acentúa
lo óntico, y donde al final se acentúa lo ontológico. Y sostener lo que estoy diciendo literariamente, sin perder dos cosas, sin perder claridad. Y Gadamer me enseñó algo, es eso, es buscar la mayor claridad. Fíjense, Heidegger no es muy claro en sus cosas, y Gadamer lo urbaniza, como dicen algunos críticos. Urbaniza a Heidegger, lo hace legible, sin hacerle perder la riqueza del pensamiento que el propio Heidegger tiene. Entonces, esos son los retos que asumí, y pues espero haberlos sacado adelante. ¿Ok? Gracias, Carmelita. Le pareció fantástico lo que dije, qué bueno. Tocaya, la última pregunta con la tocaya, porque ya estamos casi en tiempo. Adelante, Moni. Gracias. Más que pregunta, bueno, Humberto, es abrazarte desde acá, felicitarte. Y con lo que comentabas, bueno, me abriste un panorama y me aclaraste un panorama maravilloso entre el diálogo, filosofía, literatura, que bueno, desde con mi tío lo reflexionaban. Yo dudaba si entrar a literatura, entrar a filosofía, y él me decía, mi hija, tú eres de literatura, pero puedes dialogar con la filosofía, ¿no? Entonces la pregunta es siempre, ¿cómo? Y ahorita de una manera muy clara, muy sencilla, muy bonita, muy bella, me abriste esa ruta, ¿no? Y después de escucharte, escuchar a mi tocaya, a la doctora Mónica, no conozco el libro, no, ya lo leeré con muchísimo gusto, pero me puse a pensar en ese diálogo que decías con la literatura. Dije, bueno, Humberto está presentando una novela, y a quién me recuerda primero, pues, lo que me vino a la mente, bueno, la Divina Comedia, pero más Aurelia de Nerval. Nerval viaja por el sueño, cuestiona el sueño, y en el sueño dialoga y se encuentra con personajes, con pensadores, con literatos, inclusive con personajes ficticios. Y me atrevería a especular, por eso estoy muerta de la curiosidad por leerlo, que algo así es tu libro, Humberto, nada más que es ese viaje por tu pensamiento, ¿no? Ese recorrido por tus pensadores, tus pensamientos, cómo los interpretaste, cómo los viviste, cómo los andaste, ¿no? Cómo anduviste o andaste, hablando de andanzas, ¿no? Esos pensamientos. No sé si esté errada, si esté totalmente fuera de contexto. Te abrazo, te felicito y te agradezco. Te lo puedo enviar, ¿eh? El libro te lo puedo enviar. Hoy se lo envié Por favor. ¿quién? A José. Me lo pidió y se lo envié. Lo tengo en PDF y lo tengo. Incluso yo les enviaría el que está en dictamen ahora, pero creo es que ahí sí no. Porque el que está en dictamen ahora se acerca más a lo que tú estás diciendo en el último capítulo, que se llama Filosofía, Literatura, Psicoanálisis. Ahí sí se acerca mucho a eso que tú dices. Pero es la tercera andanza de ese tercer libro, de esta trilogía, de la cual el de hoy es el segundo. En este en particular, no tanto, pero sí, lo que tú acabas de decir. Y no, pues no, ya quisiera. Bueno, tampoco quisiera ser Nerval. Él ya lo fue. Uno tiene que aceptar quién es y mostrar sus esfuerzos desde sí mismo. Pero sí, es admirable lo que hizo Nerval, por supuesto.
y es una fuente de filosofemas para nosotros, los filósofos. No de fantasías, no, es fuente legítima de filosofemas. Pues muchas gracias, Humberto. También yo te abrazo. Ya sabes, lo que te queremos y bueno, pues terminamos esta presentación y vamos a dar unos minutitos para el enlace a cambiar para la magistral con el doctor Arturo Ricobobio. Y bueno, pues continuamos, no solo unos minutos, y voy a aprovechar para decirles, pedirles, si gustan, que para después de que termine, no se vayan a adelantar, después de que termine la magistral, pues tengan ahí cerquita de ustedes algo con que brindar, porque pues vamos a clausurar y creo que merece, por supuesto, que invitemos a Baco, ¿verdad? Entonces, comunicación Radio WAPS, ahí le comunican, bueno, comunican a nosotras, pero Sonorina es quien toma la batuta enseguida. Muchas gracias a todos y a todas. Gracias.